Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Les voy a presentar este trabajo sobre la nutrición vegetal y la relación con las enfermedades. Vamos a avanzar. Dice las plantas, la nutrición y enfermedad. La nutrición es, ¿no es cierto?, en la parte del papel que desempeñan los minerales en las plantas relacionada con las funciones en el metabolismo. Esto es en el crecimiento y el rendimiento. La nutrición mineral también tiene efectos secundarios en la morfología y la anatomía de las plantas, y sobre su composición química. Cambios inducidos por los nutrientes en estas características pueden representar aumento o disminución tanto de la resistencia como de la tolerancia de las plantas a las enfermedades. Tenemos que considerar, ¿no es cierto?, y recordar que hay diferencia entre tolerancia y resistencia a las enfermedades. Resistencia es la habilidad de las plantas para la penetración, ¿no es cierto?, el desarrollo y la reproducción del patógeno invasor, mientras que la tolerancia es la habilidad de las plantas para mantener su propio crecimiento y producción a pesar del ataque de la enfermedad. También, ¿no es cierto?, en la enfermedad varias enfermedades influyeron en disminuciones importantes de los rendimientos de fruto y aceite y la rentabilidad del cultivo. Como ejemplo, las enfermedades que fueron la pudrición del cogollo y el añublo foliar en Pestalotiopsis, que se relaciona con la palmera de aceite que se cultiva en relación a este trabajo. La relación que hay en planta, patógeno, ambiente y nutrientes. Esta relación de la fitopatología establece que las enfermedades de las plantas son el resultado de una interacción entre la planta y entre la enfermedad y el patógeno, ¿cierto? El patógeno que la causa, el ambiente que regula el crecimiento y las demás funciones de los organismos involucrados, como hay una referencia de un investigador. La- los nutrientes, ¿no es cierto?, Ah, puede influir, ¿no es cierto?, en la disminución de los ataques, la hace resistente. Todos los elementos esenciales, ¿no es cierto?, los nutrientes, para las plantas pueden influenciar algunas enfermedades, aunque no las combate, pero la severidad de la mayoría de ellas puede reducirse de manera apreciable. Este estudio se realizó en los cultivos de palma de aceite, como le decía anteriormente, el Aedes guinensis en Colombia. Se presentan varias enfermedades de carácter biótico que tienen una incidencia de tal magnitud que causan disminuciones importantes de los rendimientos de frutos y aceite y la rentabilidad del cultivo. El efecto del aumento de la disponibilidad de diferentes nutrientes sobre las enfermedades de las plantas se puede ver efectos específicos de algunos nutrientes. Como podemos ver, ¿no es cierto?, este estudio fue basado en una revisión de literatura muy extensa realizada por Huber en el 97, que incluyó 1180 informes. Permitió a dicho autor señalar que todos los elementos esenciales para las plantas pueden influenciar algunas enfermedades. Podemos ver acá en, en este cuadro, ¿no es cierto?, elemento cuya disponibilidad se aumentó. Hay una relación, lo más importante, el nitrógeno, como pueden ver. La enfermedad disminuyó 168 casos, número de casos de la enfermedad aumentó 233. En el fósforo, ¿no es cierto?, el elemento aumentó, ¿no es cierto?, 82, el número de casos aumentó en 42, o sea que disminuyó en mayor cantidad, disminuyó. El potasio, hay un índice bastante alto de 144, ¿no es cierto?, con 52 el aumento de la enfermedad. Y así sucesivamente. Sin embargo,
Como se pueden apreciar ahí, solamente hay dos elementos, como el nitrógeno, que hace la excepción de la regla, por ejemplo, el nitrógeno y el azufre, que hubo un incremento con las enfermedades, en los casos de aumento, porque debemos recordar, ¿no es cierto?, que los efectos ¿no? del nitrógeno son dependientes de la naturaleza de los patógenos que causan diferentes enfermedades. ¿No es cierto? Está establecido, ¿no es cierto?, en investigaciones que altos niveles de suministro de nitrógeno aumentan la severidad de las enfermedades causadas por los hongos que actúan como parásitos obligados, pero también tienen efectos contrarios sobre las enfermedades causadas por hongos facultativos y la mayoría de las enfermedades causadas por bacterias. Debemos recordar ese asunto. Acá vemos una imagen, ¿no es cierto?, del el proceso de penetración de una hifa. Hay un esquema, ¿no es cierto?, donde está una célula, donde una hifa de un hongo, la superficie de una hoja, dice, interacciones y relaciones con la nutrición. Entonces, estado nutricional de una planta y su reacción a los patógenos. Ahí está representado, ¿no es cierto?, con la pared celular, la cutícula, y ahí esa parte como una comilla es la parte de la espora del hongo que eh, empieza a penetrar la, la célula. Entonces acá la presencia, ¿no es cierto?, de las sustancias fenólicas y flavonoides que tienen propiedades fungistáticas, las cuales en muchos casos están en mayores concentraciones en las células epidérmicas, mientras que la formación de dichas sustancias se ve limitada y por tanto hay acumulación de fenol cuando las plantas tienen deficiencia de algunos nutrientes como el cobre y el boro. Bastante importantes estos minerales, estos nutrientes. El- los fenoles son las partes, ¿no es cierto?, como la protección de antioxidantes que se encuentran, ¿no es cierto?, en la parte posterior de la célula, donde hace un medio de protección, hace un medio de protección a las plantas. Hay fenoles que actúan a nivel fisiológico dentro de la planta, ejerciendo una función de señalización celular en condiciones de estrés abiótico. Algunos fenoles también juegan un importante papel en la tolerancia al estrés en plantas resistentes a las sequías. Y así es la función que cumplen los fenoles. Pero cuando hay, como decíamos anteriormente, deficiencia de cobre y boro, dejan debilitada esta parte. Acá vemos, ¿cierto?, la presencia de formas poliméricas de silicio que actúa como una barrera física para la penetración del patógeno. También hay una parte del silicio en las partes al costado si pueden apreciar, dice esta representación de la S y la I del silicio, donde crea una barrera, ¿no es cierto?, de poliméricas que son son una barrera de protección. Es como decir, como una barricada que hace como este medio de este mineral. En estos momentos se está usando bastante, se ha descubierto en estos últimos tiempos, sobre todo acá en el valle, se está usando bastante el silicio como medio de protección para estos hongos que son muy agresivos en las plantas. También acá tenemos, ¿cierto?, la concentración de azúcares y aminoácidos es elevada en las hojas cuando hay deficiencia de potasio y cómo estas sustancias favorecen el desarrollo de los hongos. La permeabilidad de las membranas citoplasmáticas se aumenta cuando hay deficiencia de calcio.
o de boro. También ahí podemos ver esta situación. Se, se suben, ¿no es cierto?, los azúcares y aminoácidos cuando la deficiencia de potasio. La participación del calcio, ¿no es cierto?, se ve alrededor, cómo está formado con el calcio, ¿no es cierto? La lámina media, ¿no es cierto?, laminilla, eh, el pectato, ¿no es cierto?, que es la estructura de la pared, ¿no es cierto?, cuya la rigidez se pierde por deficiencia de dicho elemento y por tanto se facilitan las infecciones. Se debilitan las paredes, ¿no es cierto?, es importante el calcio en las paredes de la célula, pero si hay deficiencia, permite la entrada de estos patógenos. Acá vemos, ¿no es cierto?, resultados experimentales, ¿no es cierto?, sobre control de enfermedades de varios cultivos mediante el manejo nutricional. Este es uno de algunos cultivos, ¿no es cierto? Efecto de la concentración de la solución nutritiva sobre el crecimiento de plantas de Pelargonium no infectadas y el grado de infección. Hay plantas inoculadas, ¿no es cierto? A propósito, para probar este asunto con esta causada por Xanthomonas, que son las bacterias. ¿No es cierto? Hay un menor índice de infección, se presentó cuando la concentración de nutrientes en la solución nutritiva, la concentración relativa es de 1. Ya cuando baja, eh, presentaron, ¿cierto?, un mayor índice se elevó la planta, hubo índice de infección elevado. Y así viceversa, cuando llegó un equilibrio cuando llegó a 1. Por eso es importante tener una fertilización adecuada. Acá vemos el efecto, ¿no es cierto?, de la fertilización potásica en el rendimiento del arroz y la incidencia de pudrición del tallo causada por estas enfermedades. Nitrógeno y fósforo constantes. Podemos ver también los índices de rendimiento eh, fueron altos, ¿no es cierto? El daño está con la gris, con la barra gris, ¿no es cierto? El daño fueron cayendo, ¿no es cierto?, a medida que fueron eh, incrementando los niveles de potasio. Acá la relación entre la concentración foliar de potasio, el rendimiento del pasto bermuda y la severidad del manchado foliar causado por este Myxtosporium. Esos son hongos también. Que se puede ver que hay el rendimiento, ¿no es cierto?, eh, fue alto, ¿no es cierto?, por toneladas por hectárea, ¿no es cierto?, con las concentraciones de potasio muy, muy evidente. Y también la cantidad de la enfermedad, ¿no es cierto?, se fue disminuyendo hacia abajo. Es muy claro, ¿no es cierto?, son bastante opuestos esta relación con el mejor índice de potasio. Mayor cantidad de potasio, menor enfermedad. Acá también la reacción de suministro del arroz, ¿no es cierto?, el ataque de esta otra enfermedad. Podemos también de la de silicio otra vez, podemos ver mayor cantidad de silicio, hubo una disminución de enfermedad. Es muy evidente estos índices. Y entonces la influencia que podemos decir, ¿no es cierto?, la influencia de la fertilización potásica en la incidencia de la fusarium, de la palma de aceite. Dichos estudios también señalan que el desbalance entre nitrógeno y potasio, entre calcio y boro y entre los elementos de calcio, magnesio y potasio propician el desarrollo de las enfermedades. Son muy importantes entonces estos elementos. En conclusión, ¿no es cierto?, la investigación científica de carácter básico ha proporcionado ciertas explicaciones específicas acerca de los mecanismos por los cuales la nutrición tiene una marcada influencia sobre la incidencia y severidad, ¿no es cierto?, de las enfermedades de las plantas cultivadas. La investigación aplicada se han obtenido resultados que han dado base para incorporar un manejo nutricional en esquemas comerciales de control integrado de los problemas sanitarios de varios cultivos. El presente trabajo resume la base científica de términos de mecanismos